vamos a intentar, hemos hablado de normas de género, de procesos biológicos, de dimensiones emocionales y sexuales que influyen en la relación de las mujeres con la actividad física, y a ver si podemos un poquito reflexionar con las preguntas que hagáis vosotros y vosotras y con las que espero que podamos contestar desde aquí. Entonces, nahi baduzue, hasiko gara, ni luzatuko ditu galdera batzuk, eta gero zuek, ¿vale? Venga. Hago unas preguntas y luego a ver cómo responden las personas que están ahí. El micro está ahí. Vale, gracias. Olatz, zuretzat. ¿Qué ideas o estereotipos sobre el cuerpo femenino siguen marcando la participación de las mujeres en actividad física desde la escuela hasta la élite? Más o menos. O lo puedes dar una vuelta y plantearla de otra manera. Es que yo creo que además lo del cuerpo, ¿no? También se ha dicho antes, creo que han comentado en la otra mesa, ¿no? Y no solo las mujeres, los hombres. Yo misma he padecido eso, y en épocas que he estado más definida porque se me marcaban los abdominales, que trabajo nos cuesta, tener que escuchar ay, pero es que en una mujer no es bonito. Yo eso lo he vivido en primera persona, ¿no? Y creo que al final, igual que he dicho que de la imagen de la mujer, por sus características, es muy hegemónica, los cuerpos también siguen siendo muy hegemónicos, ¿no? Es que parece, pues, la presión social que hemos mencionado, que tienes que encajar en algo. Se marcan ciertas cosas, y todo lo que salga de la norma establecida, o la palabra que tanto me gusta, normal, ¿no? He estado trabajando con unos neurólogos italianos, por ejemplo, y como anomalía neurológica se le llama incluso a los cambios evolutivos que se dan a nivel neuronal, y le llamamos anomalía. O cuando hablamos de forma de el concepto del cuerpo, ¿no? Igual que he enseñado en esa foto, en el sistema binario hay un abanico mucho más amplio, ¿no? Desde una vulva a un pene tenemos un abanico, y como ha comentado Laura, al final, en el feto, en su inicio, el sistema reproductivo es exactamente el mismo. Entonces eso va evolucionando hacia un lado o hacia el otro, pero esa evolución puedes sufrir algún cambio, y depende en qué etapa del feto se dan esos cambios, pues también tiene que ver en el cuerpo, ¿no? No sé si he respondido. Sí. ¿Queréis comentar algo? No, bueno, ¿cuál más? Dale a la derecha. ¿No? No, que fíjate, me remontaba yo al siglo XIX, a cuando decían que no estaba bonito que una mujer entrenara fuerza y tal, y seguimos en las mismas. O sea, el comentario de que en una mujer los cuadradillos no quedan bonitos, pues no estamos tan lejos de seguir montando en el caballo de lado. O sea, es que es verdad, es que a veces pensamos que hemos avanzado muchísimo, pero hay que hacer esta reflexión hay que estar profundizando en ella a nivel cultural continuamente, y no todo se tiene que explicar exclusivamente desde el físico, desde la biología. Es que se supone que somos biopsicosociales, que tenemos que abordar esto desde una manera holística, porque si nos quedamos puramente biologicistas, pues estamos sesgando por completo la visión, vamos, lo pienso. Y doy a esta iniciativa que habéis tenido de integrar tanto en las deportistas como en las personas que las entrenan, ¿sabéis si está teniendo algún efecto a nivel ya no solo de las personas que están entrenando, sino de las deportistas, de tener en cuenta de otro modo lo que es su ciclo? Bueno, de manera objetiva no tenemos medido, no tenemos ningún indicador para medir eso, ¿no? Pero cada vez que una deportista viene al centro, cualquier prueba que vaya a hacer, le preguntamos, por ejemplo, en qué momento de su ciclo menstrual está,
procuramos un poco el tema de sensibilizar y que tengan muy en cuenta todo su ciclo. A través de estas encuestas que tú les haces la primera vez, pero luego evidentemente pues igual vienen más veces al centro, y con lo que hacemos sobre todo es intentar individualizar, o sea, tampoco te vas al... no sabemos datos de si luego están haciendo o no así como podemos tener ahora esto, pero sí que es verdad el tema de la concienciación, de explicar bien un poco la importancia de tener esos ciclos regulares, que los controlen, que vean un poco, conocerse bien, un poco el dar esa concienciación, sensibilización. Estamos un poco en esa parte todavía, que quizás, pues bueno, sí que en abordajes individualizados también, intentando en función de los problemas que pueda, problemas o no, vamos, que pueda tener cada una, pero cada deportista, pues intentar ajustar, hacer un poquito de traje ahí a medida, y todavía pues el camino todavía nos queda mucho por hacer y por llegar, pero bueno, veíamos la necesidad de primero conocer qué es lo que teníamos para luego poder ir ayudando, ¿no? Entonces, bueno, la realidad que tenemos es un poco la que hemos presentado, y un poco eso, individualizar. Vale, entonces, intentando avanzar en la identidad de género, el conocimiento del propio cuerpo, Laura, ¿por qué creemos o sigue siendo necesario hablar o necesitamos hablar de placer, de deseo, de bienestar emocional, de sexualidad todavía? Claro, pues porque a las mujeres se nos ha considerado como consideraban a los ángeles, asexuados. Entonces, cuando tú has estado omitiendo una parte tan importante de la vida, como si fuéramos diferentes y no tuviéramos nuestro deseo, nuestro tal, es más importante, si cabe, que estemos todo el rato incidiendo en eso. Fíjate que hasta en las consultas, cuando a una mujer se le pone un espéculo pequeño, se le llama virginal. O sea, como si... Explica lo que es un espéculo. El espéculo es el instrumento que generalmente utilizamos para observar el cuello del útero. Si alguien se ha hecho alguna vez una citología o le han tenido que revisar, pues bueno, se le llama también pico de pato, porque lo que hace es abrir. Ahora, afortunadamente, parece que va a salir uno más amable con nuestro suelo pélvico y más adaptado a nosotras, pero ahora mismo lo que te encuentras es que te meten un instrumento que te abre la pared anterior y posterior de la vagina, y efectivamente hay distintos tamaños, pues pequeño, mediano y grande, pero se le llama virginal. Entonces, y se sigue pensando, por ejemplo, es que esto está en la calle, pero es que no solo en la calle, en el profesional médico, que hay una forma física de ver si una mujer ha tenido relaciones sexuales. Pues ya os digo yo que no. No existe una forma en la que tú, mirando los genitales externos de una mujer, sepas si ha tenido o no relaciones sexuales, ni siquiera cuando consideréis que las relaciones sexuales son penetración. No hay forma de saberlo. Entonces, claro que tenemos, porque es que ahora hay que deconstruir muchísimos relatos que se ha dado por hecho y que son bulos, es mentira. Y que te digo que todavía desde las facultades de medicina pues se siguen aprendiendo así. Entonces, pues nada, hay que seguir hablando de esto. Es lo que pienso yo. ¿Alguna persona que se anime a hacer preguntas? José, igual me ayudas con el micro, porfa. Sí, Javi. Mira allí, Javi. Pásale, sácalo para arriba. Yo soy Arasne, yo soy fisio, especialista en suelo pélvico y amacho de 3 hijos, 2 de ellas adolescentes deportistas. Y creo que como buena vasca venía un poco a ver qué contabais, sobre todo porque cuando habéis hablado antes de que, bueno, creo que era cuando ha hablado Uxue, de que tenéis una optativa durante el grado o en el máster, yo es que creo que es necesario, bueno, la base es la educación desde casa, los coles, institutos y ya a estos niveles a nivel universitario. Creo que estudiar a la mujer debería ser obligatorio, o sea que en el grado un año entero deberíamos ser nosotras. Y tirando un poco de lo que has hablado, Olatz, sí que me parece importante en cuanto a la igualdad y referentes lo que habéis hecho hoy, ¿no? Que todas las ponentes habéis sido mujeres. Creo que
a ciertas edades, sobre todo cuando somos orientadas a la hora de estudiar también, sobre todo en sanidad, somos, nos gestionan un poco tema salud al cuidado, y creo que es de vital importancia, pues eso, que la chavalería joven también tenga interés hacia estos temas, y que bueno, les invitemos a que se animen a estudiar estas cosas, a investigar y reivindicar, pues eso, para deconstruir y reconstruir de forma adecuada. Así que eskerrik asko por lo que habéis hecho. Gracias, eskerrik asko. Pues también se me ha criticado eso, que éramos todo mujeres. ¿Alguien quiere? Me encantaría que hicierais, mira, Ushue, y ahí está Virginia. Buenas, ¿qué tal? Enhorabuena a la mesa, súper interesante. Sí que me gustaría, porque ahora que la transfobia está cogiendo mucho peso y mucha fuerza, lo estamos viendo con Trump, y con respecto a la inclusión de las mujeres trans en el deporte, me gustaría saber la visión de OLAZ, porque ha mostrado un documento de consenso que es transfobo, que es una vergüenza, y creo que hay que posicionar porque es parte también de mucha mentira con respecto a una mujer que está entrenando, si es trans, tiene inhibido la testosterona, por ejemplo, ¿no? Y siempre se agarran a unas medias verdades sin tener en cuenta el contexto y demás. Entonces, ¿cómo intentarías tú proteger a esta comunidad trans, explicarle a la población que realmente no es una amenaza, o que incluso se puede valorar el debate? Pero querría saber tu visión, porque como creo que es un área de especialización que tienes, y quizás no me he enterado yo bien quizás de si has dado alguna pincelada al respecto, me interesa muchísimo tu criterio, porque ya te digo, el documento de FEMEDE es una auténtica vergüenza. FEMEDE es la Federación Española de Medicina del Deporte. Bueno, como te he comentado, como te he comentado antes, claro, como lo he dicho en euskera, pero antes de presentar los datos he hablado de que el idioma, o sea, el lenguaje precisamente que utiliza ese comunicado no es el más inclusivo. Entonces ha sido lo primero que he comentado, porque como tú dices, pues bueno, tiene unos sesgos, está muy sesgado, digamos que lo dejemos ahí. Y cuando hablas de Estados Unidos, pues yo he vivido allí 4 años, 2 en Texas y 2 en Massachusetts. Y si todavía sigo aquí, pues seguramente es por Trump. Porque con mi línea de investigación creo que tengo difícil volver, ya que mi principal línea de investigación es la identidad de género y mis publicaciones están dirigidas a eso. Entonces, con todo con todas las prohibiciones y castigos que está sufriendo, ¿no?, a ese nivel, pues bueno, la Euskal Herriko Unibertsitatea, la UPV todavía, pues me va a tener que aguantar por lo menos hasta que Trump acabe la legislatura, ¿no? La situación que se vive allí es muy dura. Uno de los artículos que está a punto de ser publicado es entrevistas que he realizado con la comunidad educativa. Hay profesorado que tiene miedo de tocar el tema porque se ha dicho claramente que se les va a retirar la licencia. Cualquier persona que hable de identidad de género en Estados Unidos puede perder su puesto de trabajo. Y cuando hablamos de referentes en el deporte, el modelado se puede transferir a cualquier tipo de disciplina. Aprendemos gracias al modelado, ¿sí? Es la táctica de lo que ves, ¿no? Umeke ikasia echan ikusia. Pues es un refrán en euskera, pues de que aprendemos del modelado. La formación, muchas veces, porque creo que todas hemos mencionado la formación, y sí que es verdad que sobre todo al profesorado a veces me da hasta apuro. Yo he estado 17 años en educación, antes de estar en la universidad, y parece que ponemos mucho, tengo la sensación de que, joder, hoy en día un profe tiene que saber un poco de todo, pero es que yo creo que al final la escuela es el mayor agente socializador. Todo el mundo pasa por la escuela. Los médicos del futuro están en la escuela, los abogados, los jueces, los legueguilles, los que hacen las normas, todos están. Incluso los futuros deportistas de élite están ahora mismo también en las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que la visibilidad y la lucha, y yo siempre intento hacer esta reivindicación
de que, porque cuando lees la literatura científica también siempre se oye cuando se habla de la identidad de género, no, pues como pues al final esas personas muchas veces se sienten aisladas, ¿no? O que siempre la ayuda que han recibido siempre han sido de miembros del LGTBIQ+, depende de cada uno qué siglas utilice, ¿verdad? Pero yo de verdad creo que las reivindicaciones no solo las tiene que hacer el oprimido, sino que las reivindicaciones también hay que hacerlas desde el privilegio que te da ser una persona blanca, cis y heterosexual. Y entonces, pues yo creo que hay que dirigirlo por ahí. No sé si he respondido a tu pregunta, Virginia. Sí, quizás no vamos a meternos en cuestiones más de tipo relacionadas a que puedan o no puedan competir, porque allí creo que directamente se les ha prohibido, pero creo que todo parte de la sensibilización, de entender el contexto también sociocultural en el que una mujer o un hombre trans tiene que desarrollar su carrera profesional y deportiva. Y bueno, hay otros debates que se pueden hablar, pero todo que parta precisamente del respeto a la comunidad trans, que creo que en ese sentido estamos perdiendo un poco la batalla en ciertos sectores, y creo que desde el ámbito del deporte debemos ser más proactivos en defensa de estas comunidades, de estas minorías, porque yo sí que escucho dentro del área de la fisiología cuestionamientos que creo que ya se alejan incluso del propio rigor científico, y sí que pediría un esfuerzo en ese sentido, de ser un poquito más sensibles ante la identidad de género. Muchas gracias. A ti. Kaixo, eguerdión. Eskerrik asko a las tres por la intervención. Tengo una pregunta que igual ya lo ha respondido a medias Idoia, pero euskaraz egingo dizut, gero erabaki nola erantzun, luego lo traduzco, vale? Galdera da, zuk adierazi dituzun datuak esanguratsuak dira, ja, hilekoaren aintzatespena begiratuz bakarrik, aintzat hartzen duten ala ez, eta ze joera dauzkan, eta galdera zen, ea zuei bururatu zaizuen, edo igual interes komunagatik da, edo alde bateko interesagatik, egiten dituzuen elkarrizketa informalak, edo horko datuak ere beste era batera jasotzea. Galdetegi bat ez den moduan, adibidez, pixua asko nabarmentzen zen, ez? Pixua hartu du edo pixua ez du hartu, kirolari, goi mailako kirolari horrek. Agian, pixua hartze horren atzean, ze hitzal dauden edo ze eskutatzen den, jakiteara interesgarria izan daiteke, ez? Kualitatiboki ea zerbait egin duzuen, asmorik badaukazuen, euren ahotsak beste era batera ere jasotzeko. Ze uste dut oso lagin privilegiatua daukazuela, ez? Hainbeste goi mailako 1% den populazio hori jasota. Lo traduzco brevemente. A ver si han hecho algo de forma más cualitativa sobre las experiencias que tienen esas deportistas de alto nivel, que es el 1% de la población y son tantas personas como muestra, y a ver si tienen interés en recogerlo de alguna otra manera. Eskerrik asko. A ver, lo que tenemos recogido es la muestra que tenemos, ¿vale? No hemos llegado a ahondar más en ese tipo de cosas. A nosotras, por ejemplo, el tema del peso nos resulta muy importante que las mujeres lo tengan muy en cuenta, porque muchas deportistas que compiten en categorías de peso y demás, y bueno, y saber lo que supone todo eso, ¿no? Pero no hemos llegado, no, porque es que no tenemos ni medios, ni en principio lo que sí veíamos interesante es que nosotros hemos hecho esto con, pues bueno, la cúspide, la punta de la pirámide que has hablado tú. Entonces sería interesante, yo creo, también conocer si esos datos ocurren en otro tipo de poblaciones también, ¿no? Porque estas mujeres sí que es verdad que son alto nivel, están compitiendo todas a nivel internacional, y sería ver si todos esos datos también, o sea, eso siempre nos ha parecido interesante, que debiera ser algo igual, que como para ponerlo encima de la mesa, y que quizás pues podríamos, no sé, vosotros que estáis en el mundo de la investigación, pues igual
darle otro rigor y poder, porque efectivamente a nosotros lo que hemos hecho esto ha sido un poco para tener información real de ellas y poder ayudar lo máximo posible que podamos, dentro de que nosotros tampoco nosotras no somos sus entrenadores directos tampoco, y a veces también, bueno, hay que concienciar a todos los colectivos y demás, pero bueno, la cosa es un poco, lo tenemos ahí ahora mismo. A ver si seguimos dando pasos, estamos haciendo en otros temas también, como el tema de la incontinencia, que ahí tenemos otro cuestionario que también pasamos, en el que estamos sacando también datos interesantes, porque en mujeres jóvenes y deportistas pues la prevalencia es muy alta también, entonces bueno, pues hay bastantes campos en que se podrían hacer muchísimas cosas, sí. Vale. Es que ricasco. Rocío tiene pregunta. Gracias, José. Tranquilo, José, viene corriendo. Hola de nuevo. Bueno, muchas gracias a las tres por la ponencia. Tenemos la suerte de tener aquí un traductor que más o menos nos iba contando algunas cosillas, o sea, que de algo nos hemos enterado. Bueno, de la de Laura me he enterado todo. Más o menos, ¿eh? No. Pero en este caso, un poco al línea de lo que te ha preguntado, que te acaban de preguntar ahora, Idoia, por ahondar un poco más en el contexto. Claro, ya has dicho que las chicas o las mujeres, que no, por no infantilizar tampoco, yo muchas veces empleo la palabra chicas, pero bueno, las mujeres deportistas no están en régimen interno, sino que es, vale, el cuestionario lo pasáis una vez a la temporada o una vez únicamente, o sea, una vez en todo el registro, o pasáis... En principio solo hay, o sea, vale, una misma deportista, no se repite, los datos solo son de una mujer. Y o sea, entiendo que no tenéis recursos, pero ¿habéis planteado hacer algún tipo de educación al respecto, de dar una charla, una pequeña formación de, oye, el ciclo menstrual, es esto? Esos son los mismos que dan. Sí, no, os la he preguntado. Sí, no. sí, bueno. ¿El qué? Es que a Rocío le gusta preguntar cada 24 horas. Pero en Madrid. Bueno, internamente no sí hemos hecho, y bueno, con los entrenadores nuestros y demás, pero sí que es verdad que es algo, una asignatura un poco pendiente que sí vemos que... No, pero sí, vamos, no es por echar en cara nada, al contrario, veo bastante que preguntáis. No. Es simplemente por saber si respondían al cuestionario ya con un conocimiento de... O sea, que es que hay chicas que se piensan que la regla y el ciclo menstrual es lo mismo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, de conceptos basiquísimos. Sí, no, las respuestas ya ves, o sea, a la hora de... José, todavía se aprecia muchísimo tabú a la hora de... O sea, el concepto que has dicho tú de que hay que hablar de ello es que es así, es que no se habla. Y empezando por ahí, o sea, es imposible que tú vayas luego a adaptar, ya no estoy hablando de planificar según el ciclo, como también habéis comentado, sino que, conocer, que la propia deportista se conozca y que su entorno técnico tenga clarísimo también en qué momento de su ciclo está y cómo le afecta. Entonces, ese primer paso es que es eso, o sea, estamos en lo previo de por lo menos esa concienciación y tener eso muy claro, que ellas mismas tienen que defenderlo. Y los técnicos y demás también, o sea, es un poco donde estamos. Muchas gracias. Sí. Vale. Perdón, por aquí. Kaixo, bueno, lo voy a hacer en castellano, me cuesta un poco, pero bueno. Yo un poco, volviendo un poco a la diversidad de género y ese tema, con Olaz. Yo vengo de la natación y he sido entrenadora, ahora ya lo he dejado, pero bueno, he estado un poco en ese mundo y es verdad que en nuestro club y bueno, en Guipúzcoa sí que hemos intentado, al ser deporte individual, un poco hacer las competiciones mixtas. En teoría se hace por un lado series masculinas y por otro femeninas, pues como se ve en la tele. Pero sí que hemos intentado un poco mezclar eso. Pero sí que nos hemos encontrado con la barrera de que las políticas o las federaciones por arriba, las normativas están... y bueno, las normativas y al final todo lo técnico de normativas para hacer las clasificaciones y así está todo en el binarismo ese de
hombre o mujer. Entonces, bueno, que las intenciones están, o hay gente que sí que estamos intentando borrar esa clasificación de hombre-mujer, pero que las políticas que ha dicho antes en Uxue también, pues que dificultan un poco. Así que, bueno, comentar un poco eso y sin más, comentar. Gracias. Gorka, ¿querías comentar algo? Luego puedo preguntar yo. Claro. Pregunta. Sí. Vale, bueno, agradecer las ponencias que habéis hecho. A mí me gustaría un poco preguntar, bueno, yo no estoy en este ámbito, yo estoy en otro ámbito y me gustaría saber un poco, imaginaros en una investigación cuando el objetivo principal no es pues evaluar la igualdad de género, ¿cómo podríamos implementar estrategias en el propio proyecto, aunque no sea el objetivo principal, para lograr esta igualdad en cuanto al proyecto? No, que igual es lo que ha comentado antes Rocío, no sé si le has escuchado. Sí, o sea, ¿cómo podríamos, por ejemplo, si yo tengo una investigación en la cual el objetivo puede ser evaluar la depresión después de una intervención de ejercicio físico, ¿cómo podríamos implantar estrategias, pues tanto en los resultados, etcétera, para que haya esta igualdad de género a la hora de exponer los datos? Yo creo que más o menos estoy entendiendo. A ver, yo creo que, por ejemplo, en investigación todavía hay investigadoras que tienen dificultad a la hora de distinguir sexo y género y ni siquiera ponen ese término bien en el propio título o en el planteamiento del proyecto. En cualquier caso, si hay dudas, consultad con gente que sea especialista en género para que te hagan entender qué variables son dependientes efectivamente del género y cuáles están movidas o están más condicionadas por el sexo. En el caso de la depresión encima que están mencionando, es un claro ejemplo en el que, claro, se buscan, por ejemplo, síntomas femeninos de depresión o lo que se considera síntomas femeninos de depresión. En ese caso, los hombres, hay un sesgo importante en relación a la salud mental, porque como culturalmente las emociones han sido totalmente cohibidas, pues probablemente el hombre en la consulta pues no va a llorar, por ejemplo, no te va a venir llorando y explicándote lo mal que está, sino que a lo mejor te puede venir pues con una adicción al juego o al sexo o al trabajo, ¿no? Y son síntomas claros de depresión. Entonces, tener en cuenta todas esas variables según cuál es tu variable de estudio y sobre todo definirla bien a nivel metodológico para que no se te escapen cosas importantes. Vale. Muchas gracias. Yo también me gustaría añadir que hay también otras dinámicas y sobre todo en cuanto a deporte escolar y demás, creo que hay dos claves. Una sería la descentralización de la competición en el deporte a esas edades, ya que puede, ya sin hablar de géneros, ¿no? Pues estamos viendo niños estresados por las extraescolares porque está nervioso, porque o no le pone nunca en el partido, o ¿sí? Siempre está en el banquillo, ese tipo de situaciones que se dan. Y luego, por ejemplo, en los Países Bajos también se están haciendo iniciativas de que no se divide por género. Y en esas edades, ya os digo, hasta que la pubertad, que se pueden haber esa exposición a la testosterona, yo creo que no diferenciar géneros puede ser un gran paso. Primero de todo porque, como he dicho, el concepto género no todos lo entendemos de la misma forma. Entonces, a esas edades, la descentralización de la competición y no basar, eso es como hacemos en una investigación, que sea aleatorio, ¿no? Pues eso, que hacer los grupos de participación sea indiferente al género. Así nos sirve un poco también de cierre. cierre. A no ser que ¿hay alguna otra pregunta? Porque me gustaría que cerrara Gorka. Pues si le dejas a Livana y luego cierras. Más que pregunta es, Laura, has comentado el tema de la histeria. Y yo una vez tengo leído, y quiero que me lo corrobores, si es así, por favor, que el término histeria viene de histium. Sí, de histero, de útero.
que es el útero, ¿verdad? Sí, porque bueno, ya viene de la época de Platón. Ellos tenían la teoría del útero errante. Se pensaba que a las mujeres se nos iba un poco la cabeza porque el útero se iba de paseo por ahí y se nos subía y tal. Y de hecho, claro, en base a esa teoría, pues la mosca está pesadilla. Bueno, pues en base a esa teoría que le hacían, pues claro, si el útero se está yendo por ahí y por eso estamos medio locas, pues fijaos que el tratamiento era, le ponían cuerno quemado, generalmente en la nariz, para echarlo de aquí, y unas plumas, generalmente con un poquito de lana y aroma, se lo metían por la vagina para hacerlo volver. Ese era el tratamiento en la época de la antigua Grecia, y efectivamente, por eso te digo que luego lo de la bicicleta, oye, pues ni tan mal. Gracias. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko guztiei. Muchas gracias a todas. A mí no sé por qué le resulta a alguien tan extraño que todas sean mujeres, cuando hay muchísimas más mujeres, profesoras, investigadoras, gente sacrificada. A mí ya me empieza a parecer esto, de verdad, cuando has comentado algunas cosas, quizás es que yo tengo la suerte de estar en una dirección que viene trabajando con las gafas moradas desde hace muchísimo tiempo. No es un mérito de este director, ni mucho menos. Entonces yo he tenido la suerte de poder corregir mis cojeras machistas adentrándome en un espacio con perspectiva de género insertada en cada política que se hace. Y aún así lo que nos queda por hacer. Una cosa, ya no me empiezo a sentir atacado, no, me ha dicho aquí Usue, dice, esto te pasa por quedarte hasta el final, ya te están metiendo. No. Mira, hay dos cosas que se mejoran mucho y que se nota que ya estamos mejorando en esto de la igualdad. Uno, cuando como hombre ya no te sientes atacado por las críticas a actitudes machistas que han existido, que existen, que existirán. Entonces eso es un buen paso, porque así ya no estás a la defensiva y estás a la escucha. Os quiero agradecer porque además me habéis permitido, en un trabajo que la gente podrá decir lo que sea, pero es muy exigente, poder tener un rato para reflexionar y para aprender, cosa que he hecho muchísimo en falta desde que no estoy en la universidad. Y creo que está grabándose, ¿verdad? Entonces igual voy a ser un poquito más fino, ¿vale? Bueno, la última vez que... No, las preguntas ya ha quitado ya. Vale, bueno. No, quiero decir, no, tampoco me importa, no me importaría decirlo a la cámara tampoco, pero a ver, la última vez que estuvimos en un foro de la EHU hablando de trans, se nos suscitó, yo lo primero que reconocí es que no tenemos ni idea, que nos falta muchísimo conocimiento. Olatz, ez dakit, ¿cuántas identificaciones sexuales existen identificadas científicamente? ¿Cuántas dentro de esas diferencias, cuántas están identificadas científicamente? A ver si he entendido bien. Dentro del sistema binario está mujer y hombre, ¿no? Luego, en cuanto al sexo biológico, está la intersexualidad. Pero claro, la intersexualidad es un abanico muy amplio, porque tu intersexualidad o la mía no tienen por qué ser la misma. Entonces, dentro de la intersexualidad, como yo digo, eso es cuando se habla del espectro autista, o sea, el que sea. Hablamos espectro, claro. Eso es a veces como un poco el cajón desastre, ¿no? Entonces, la intersexualidad, no hay dos iguales, porque depende cuándo se ha dado esa pequeña mutación evolutiva, pues al final limita mucho de los resultados. Puede haber una persona con cromosoma XY, con una vagina, con trompas de falopio y demás, o puede haber una persona XY que produce testosterona y otra que no produce. Entonces todo eso sería en cuanto al biológico dentro del intersexual. Y luego en cuanto al género, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo solo estaba hablando del biológico, perdón, igual es que biológico diríamos preciso, intersexual, pero claro, al final esa intersexualidad es un poco pues como un espectro, digamos, vale. ¿no? El cajón en el Beatoki una mujer que parecía relativamente experta en la materia habló que por lo menos había ya 16 con cierto reconocimiento en la evidencia científica. Evidentemente, cuanto más investigue, pues igual más habrá. Y se suscitó dos melones.
importantes además, porque una cosa es la investigación y esto que estamos hablando y otra cosa es la gestión de todas estas identidades, de todo esto en una vida como muy organizada como la que tenemos hasta ahora. Efectivamente se produjeron dos melones. Uno, la organización del deporte de alto nivel con tal semejanza, porque el deporte de alto nivel no es un derecho. En sí mismo nadie tiene que tener derecho a ser deportista de élite. O sea, yo, mira, mido 1,68, jugaba muy bien a baloncesto, pero como el baloncesto es de gente alta, pues realmente en mí hay una clasificación que el deporte hace, ganas, pierdes, hay muchas circunstancias, pero sí que teníamos que tener una mirada a los colectivos vulnerables, a las personas que sufren en el día a día. ¿Vale? Ese fue un primer melón que se abrió de difícil cuantificación de dónde nos metemos. Y otro fue el antagonismo que se produjo entre el tener una atención a la mirada a las personas trans en el deporte con la lucha feminista. Lógicamente salió, bueno, os podéis imaginar, yo era el eslabón débil de aquella mesa porque era el único político. Entonces, todos los demás pues se podían permitir unas cosas que yo no podía permitir decir, aunque las pienses. Lo que quiero decir es, ¿en qué medida esto es un melón artificial? ¿En qué medida, efectivamente, las mujeres que han estado compitiendo durante muchos años, ganándose unos derechos, entrenando en unas categorizaciones de una forma, con unos niveles, con una forma de entrenar, pueden ver perjudicado su derecho o sus posibilidades por la incorporación del mundo trans en el ámbito del deporte? Estoy hablando del rendimiento. Ninguna persona debería tener ninguna barrera para entrar al polideportivo de su municipio o para hacer actividad física en su día a día. Otra cosa es que todos tengamos la posibilidad, la capacidad y el derecho de ser deportistas de alto nivel, que debería estar hecho porque por eso es deporte de élite. Entonces, este melón entre dos derechos, la conculcación de dos derechos, además normalmente la interseccionalidad lo que hace es que haya mujeres que encima tengan más sufrimiento y además si son migrantes doblemente y si encima tienen una capa social baja mayormente, pero ¿cómo podríais, no sé si es un... Tengo respuesta para todo. Me imaginaba, y perdonar la imprecisión, porque como efectivamente ser director de deportes no te hace ser experto en todos los temas ni en todos los ámbitos, perdonar si las cosas no son lo suficientemente exactas en la explicación, pero vamos, que la pregunta va con absoluta limpieza de mirada. Y además va un poquito unido a lo que lo que ha compartido la compañera aquí con el tema de natación y demás. Se ha ido ya ese órdago. Al final yo creo que ya que hay algún político, que se trata de voluntad política. De hecho, creo que tenemos una muestra para ello, ¿no? En el deporte adaptado, en las Olimpiadas de deporte adaptado, ¿cuántas categorías diferentes hay? Muchas, pero por ejemplo, en algunos deportes hay algunas discapacidades que no entran. Por tanto, no quiero decir cuánto hay de choque o no choque o cuánto de artificial esa discusión, porque os voy a decir, no fui yo el que puso los problemas. Pero hablando de artificial también, parece muchas veces que lo de la realidad trans es como algo novedoso, algo nuevo, y si echamos la mirada atrás, es algo que ha existido en todas las civilizaciones, en todos los extractos sociales que ha habido. Entonces, yo creo que con voluntad política sí que se puede hacer, porque también creo que a las mujeres cis de por sí les ha costado mucho acceder a ciertos sitios y creo que también eso hay que protegerlo. Y por ejemplo, lo de los niveles de testosterona yo creo que sí que puede ser, porque eso está científicamente demostrado que te da una superioridad, ¿sí? Pero claro, siempre y cuando, por ejemplo, si la transición de hombre a mujer se ha dado antes de la pubertad, ahí no habría, porque no ha habido una exposición a la testosterona. Entonces ahí no ha habido un cambio que digamos. Y luego, cuando has hablado de las feministas y así también... las feministas no, ¿eh? Has dicho algo de feminismo, pero bueno... No, hubo una persona que ha sido un referente en la lucha feminista y tal, y fue la primera que saltó como un resorte. O sea, yo no... No sé si os suena el movimiento TERF, no sé si os suena... Claro, es que ahí está el Trans Exclusionary Radical Feminism, que es el feminismo
que excluye a las mujeres trans. Y creo que en mi intervención, de una forma más sutil, no sé si era porque estaba grabando o no, pero de una forma sutil también creo que he hecho hincapié que hay muchos tipos de mujeres. Entonces, yo creo que en la diversidad está el gusto. Hay muchos tipos de mujeres en cuanto a raza, orientación sexual, identidad de cualquier otro tipo, no sé cómo decirte. Y no entender, como he dicho, estamos haciendo unas investigaciones con unos neurólogos de Italia y se entiende incluso el no binarismo neurológicamente como un signo de evolución, algo evolutivo, en vez de algo, una anomalía, entenderlo como una anomalía. Pues mira, a mí me parece interesante la pregunta y yo creo que sí ha lugar el debate o por lo menos la investigación, pero se tiene que hacer bien. Es decir, el problema es que cuando se intenta, nos intentamos preguntar si las mujeres trans deben participar en competiciones deportivas con mujeres cis, se parte del hecho de que las están considerando hombres. ¿Vale? Entonces, de hecho, el documento al que ella hace alusión en su texto, que es de la Federación efectivamente Española de Medicina del Deporte, si se lee, en primer lugar lo que dice es que se decidió separar por sexo para que las mujeres tuvieran alguna oportunidad de ganar algo, eso lo dicen así literalmente estos señores, y las tablas que muestran no están mostrando, vamos a ver la diferencia de rendimiento en mujeres cis y mujeres trans. Están comparando todo el rato mujeres con hombres. Y resulta que es que la mujer trans tiene una realidad y es que también está con un tratamiento hormonal, tiene una mochila encima que además es el señalamiento social por la categoría en la que está compitiendo y por tanto yo creo que eso puede haber afectado su rendimiento, con lo cual no se puede meter en el mismo saco que los hombres, ya intentando dejar a un lado que para mí es una mujer. ¿Vale? Pero vamos a hacer las cosas bien, es decir, si se quiere investigar, se tiene que investigar adecuadamente, no de una manera capciosa. Y en relación a, claro, tenemos diversas, por ejemplo, si pensamos, bueno, pues en función del rendimiento de las características físicas, bueno, ya estamos dando por hecho que unas características físicas masculinas son superiores, con lo cual todo lo que se ha hablado aquí estaría cayendo por tierra y no es así. Hemos visto que depende de la disciplina. Es que en algunos deportes... depende de la disciplina. Porque, claro. Pero por ejemplo... Mira, tenemos 267 disciplinas reconocidas solo en Euskadi. Sí. 48 federaciones deportivas vascas. Yo estoy hablando que luego eso hay que llevarlo a la tierra. Y efectivamente hay que cambiar la mirada para luego cambiar la gestión de las cosas. Pero primero es cambiar la mirada. Si no cambiamos la mirada, lo demás estamos... Pero es que está más que evidenciado también científicamente que en ciertas disciplinas deportivas claro, afecta de tal calibre que en algunos deportes una mujer no tendría ninguna posibilidad. Mientras que hay deportes... Pero son menos de los que se dicen. Como lo han dicho vuestras compañeras, que ojo ya veremos aquí a un tiempo en marcha o en maratón, si no acabamos viendo... No, si ya lo estamos viendo. Si no acabamos viendo... una inversión de los resultados. Hombre, pero no sé si habéis visto a Verdelli, que se ha hecho 7 maratones en 7 días y le ha ganado a todo el mundo. Pero en halterofilia... Claro, pero son algunas disciplinas deportivas. Por eso digo que luego la gestión de todo esto es lo difícil. Yo he competido en fútbol, yo he estado federada en fútbol y yo tenía compañeras que claramente tenían un cuerpo, una masa muscular que ya lo hubiera querido yo, su forma de chutar a portería, pues... Vamos, yo al lado de ella estaba anémica. ¿Qué pasa? Pues que bueno, que a veces según la disciplina deportiva le puedes sacar partido a cuáles son tus características físicas. Yo era el correcamino, ¿vale? Yo corría como un demonio. Entonces había veces que, bueno, pues que simplemente lo que hacían era pegarme un pelotazo y que fuera yo a correr, a empujarle a la pelota. Oye, pues aquí mira a Messi, lo pequeño que era. Comparado con, por ejemplo, con Cristiano y ha tenido una vida deportiva, vamos, yo creo que más que meritoria. Entonces, comparar, creo que estamos siendo reduccionistas y yo sinceramente pienso que el debate y la investigación es bienvenida, pero hay que hacerla en condiciones, comparar cis con trans en todo caso, no hombres con mujeres, porque la realidad de una mujer trans es totalmente diferente.
Oso ondo. Bukatzeko, bai, venga. Ya, barkatuko duzu atrebentzia, pero quería devolver una pregunta que intentaré cerrar, si me dejáis un poco el ciclo. La pregunta sería, ¿cuándo vamos a empezar a medir el estrógeno en disciplinas masculinas? Porque siempre se hacen verificaciones de sexo y la IAF ha vuelto a empezar a medirlo con disciplinas femeninas y con mujeres. Parece que el problema sigue siendo que las mujeres no pueden acceder a ciertos deportes, no pueden derribar los techos de cristal. Entonces, yo creo que volvemos al inicio. Es decir, queremos promover la igualdad de género, la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, y ya que me he atrevido a cogerlo, Sara, tienes otro tema melón para las siguientes jornadas. Es que ricasco. Bueno, a ver, vamos a cerrar y estoy súper contenta para ser la primera jornada que hacemos con esta temática en la facultad. Y ya más de uno me habéis preguntado de una, a ver si va a haber más. Esperemos tener las fuerzas y la energía para hacerlo y la financiación también. Así que, bueno, de verdad, benetan, eskerrik asko, bihotz etortzeagatik. Eta nik tenía una frase para terminar que os la voy a decir porque ya que la he preparado. Reescribir la relación entre cuerpo, género y movimiento es también una forma de transformar la cultura del bienestar, desde la exigencia hacia el placer, desde la norma hacia la libertad. Así que eskerrik asko.